¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muchas gracias por aceptar la invitación. También le damos las gracias al Laboratorio Roche por la ayuda y bueno, por la ayuda en la difusión. Y vamos a dar esta charla de cuarentena, hablando de un tema que creo que es un tema que todos los vemos cada vez más en nuestra práctica, que son las encefalopatías inmunomediadas. La verdad que es difícil de definir, porque encefalopatía es cualquier afección que tenga el sistema nervioso central, y la causa de estas es una alteración del sistema inmune, que es bastante complejo y diverso, en donde en principio no hay un agente infeccioso que actúe directamente, sí lo puede hacer en forma indirecta. Desde la clínica, la verdad que es muy variada. Lo que por ahí todas tienen en común es que son comienzos Mientras subagudos. escuchamos la clase, por acá. Fíjense si algunos tienen que apagar el micrófono, así después lo abren para las preguntas o si quieren hacer algo. Bueno, em, También lo podés apagar vos, el de todos, me parece. sí, es que estaba apagado, pero a ver. Mm, Mute. Bueno, seguimos. Esperen que... ahí está. Bueno, con respecto a los principales actores de esta historia, es básicamente tenemos todas las células del sistema inmune, que son muchas, no vamos a profundizar en esto, pero cada una de ellas puede tener un trastorno, una alteración genética, metabólica, que puede producir una enfermedad. Y las herramientas que utilizan estas células son los mediadores químicos, que son las citoquinas, que pueden ser interleuquinas, interferones, quemoquinas, etc. Con respecto a los blancos, son los blancos que todos conocemos de siempre, o sea, las neuronas, los astrocitos, los oligodendrocitos y la microglía también. Y, por supuesto, pueden atacar a los vasos e indirectamente a través de esta lesión al sistema nervioso. Solamente como ejemplo, para dar un ejemplo de un mecanismo de los tantos, que es el mecanismo por anticuerpos, lo que en algún trabajo se ha llamado el grupo 2 de las enfermedades desmielinizantes, donde hay antígeno, anticuerpo y complemento. Existen dos grandes grupos. El primero es los anticuerpos que afectan a moléculas de superficie, que en su mayor parte son receptores, y se pegan, pueden producir una activación, una inhibición a través de una internalización. Lo interesante es que este mecanismo es reversible, por lo tanto son enfermedades tratables, que tienen buen pronóstico relativo y normalmente no están asociadas a tumores. Por el otro lado tenemos las encefalitis por anticuerpos intracelulares, que son, en realidad no están mediadas directamente por el anticuerpo, porque el anticuerpo no llega al interior de la neurona, pero sí a través de los linfocitos T citotóxicos. Estas son mucho más destructivas, rompen a través de mecanismos que tienen los linfocitos como la gramsinas y perforinas que producen apoptosis, etc. Lesionan definitivamente a las células y por lo tanto no están reversibles, no responden bien al tratamiento y además suelen asociarse a tumores. Esto es un gráfico un poco copiado de mi amigo Leandro Lucato, de enfermedades metabólicas. Me pareció también interesante poder mostrar los diferentes patrones que pueden tener estas enfermedades inmunomediadas, porque pueden afectar a la sustancia gris cortical, a la sustancia gris profunda, a la sustancia blanca, y también vamos a poner un segmento de cerebelo y tronco, porque también pueden afectar esta zona. Por supuesto que hay patrones mixtos. Vamos a empezar con la gris cortical. Y bueno, acá tenemos una primera enfermedad inmunomediada que produce una lesión cortical. Esta enfermedad, que es la esclerosis múltiple, durante años sabíamos que era una enfermedad de la blanca, y recién en los últimos tiempos sabemos que hay lesiones de la gris, que en su mayor parte son de la región leucocortical, las tipo 1,
hay mucho menos en tipo, digamos, las tipo 2 intracorticales y las tipo 3, que son las subpiales, son mucho más difíciles de ver por imágenes. Y bueno, con esta técnica, que es una que estamos usando casi en todos lados, es un FLAIR volumétrico, la verdad es que podemos ver algunas imágenes corticales que cuando las reconstruimos, a veces se ven con esta imagen que se ha dado en llamar la imagen del gusano, porque siguen el ribete cortical. Y estas placas, como sabemos, tienen que ver con trastornos cognitivos, con a veces trastornos psiquiátricos y también ocasionalmente con convulsiones. Otra enfermedad que puede afectar la sustancia gris cortical es la encefalitis límbica, simplemente es porque afecta la gris cortical del sistema límbico. Ahí tenemos el hipocampo, tenemos la amígdala, tenemos al cíngulo, la circunvolución del cíngulo. Y bueno, en este caso, el cuadro era una encefalitis límbica confirmada por anti-LGI1, que es un anticuerpo en contra de una proteína que está vinculada al complejo de los canales de potasio, así como el Caspar-2 y la contactina. Es quizá la más frecuente y se asocia a algunos síntomas clínicos que vamos a hablar un poquito después, que también se correlacionan con las imágenes. Este es otro ejemplo. Ustedes dirán, bueno, tiene más blanca que gris, pero en algunas zonas se afecta la región leucocortical o la unión corticomedular. Y esto es un patrón bien típico de un ADEM, lo que se llama ADEM, que es una definición más bien clínica, arbitraria, donde se dice que hay una encefalopatía, etc. Esta es una imagen característica y la verdad es que en este caso se hizo todo un estudio serológico que dio negativo. En cambio, en este otro paciente, donde también tenemos alteraciones de la gris cortical, pero también asociada con gris profunda, tálamo, eh, caudado, sí encontramos la causa y era un anticuerpo anti-MOC. Estos son todos estudios hechos con la técnica del cell-based assay, o sea, la técnica que es más confiable para detectar los anticuerpos. Vamos a ver ahora otros casos de cortical. Este me parece interesante. Es un paciente que había tenido un cuadro psiquiátrico también de evolución subaguda y después se mandó una convulsión y ahí es donde se sospecha una enfermedad neurológica, porque hasta ese momento parecía una enfermedad psiquiátrica. Y lo que se encontró en la secuencia FLAIR es estas pequeñas imágenes corticales hiperintensas, bilaterales, simétricas, y interesante que a nivel de la difusión había restricción. Esto me parece relevante porque en un primer momento se pensaba que estas enfermedades inmunomediadas no daban restricción en la difusión, y la verdad es que cada vez vemos que sí lo dan, sobre todo a nivel cortical, mucho más raro a nivel de los núcleos basales, y no siempre es porque hay descargas eléctricas, sino a veces es por el mismo mecanismo patológico. Este paciente, la verdad es que no se encontró ninguna causa, ningún anticuerpo, a pesar de haberle realizado todo el panel correspondiente. Este otro paciente también tuvo convulsiones y un cuadro cognitivo, conductual, pero la evolución fue mucho más en escalera y teníamos lesiones diferentes. Ya no era esa lesión cortical sutil, sino lesiones mucho más groseras, y en la difusión restringían en forma muy clara, en forma bilateral y asimétrica. Acá se hizo un panel de estudios completos, fue totalmente negativo y finalmente terminamos haciendo una biopsia que mostró una vasculitis de pequeña arteria, que podríamos llamarle una de las variantes de la vasculitis del sistema nervioso, que a veces, en este caso, no se encontró ninguna enfermedad de base. Siguiendo con las regiones corticales, este es un caso de un paciente joven, un adolescente, que tenía un cuadro encefalopático después de una infección viral y encontramos estas imágenes muy raras, muy difusas, ¿no? Podían pasar por ADEM, pero sin embargo eran un poco, no lo habitual, mucho gris cortical, y además en el T1 encontramos esta imagen hiperintensa espontáneamente. Esto lo hemos visto mucho en los casos de síndrome hemofagocítico, donde básicamente lo que se produce es o sea, a través de un déficit de los linfocitos que no pueden funcionar bien porque les falla el sistema de granzimas y de perforinas, se produce una exacerbación muy inusual de los macrófagos
y se produce una activación macrofágica. Esto puede darse tanto disparado por una infección, por un tumor o en forma hereditaria. En los chicos a veces vemos síndromes que producen estas alteraciones como el Griscelli, etc. Este otro paciente, este es un caso bastante frecuente de ver, creo que muchos de ustedes ya se habrán topado con algún caso de estos. Era una niña que empezó con un cuadro conductual, después empezó con crisis, y bueno, la verdad que en estas quiero rescatar la utilidad del FLAIR y algo que a mí habitualmente no me gusta mucho, que es cerrar la ventana, porque a veces cuando uno cierra la ventana puede sobreestimar en el FLAIR, sobre todo cuando no está bien calibrada la bobina y hay alguna inhomogeneidad del campo magnético. Pero la verdad que en estas patologías es muy importante cerrar la ventana y ahí uno a veces puede detectar estas imágenes corticales que solo se ven en FLAIR. Y bueno, este paciente tenía también un poquito de restricción en el ADC y era una encefalitis anti-NMDA. Recordemos que el NMDA es uno de los canales ionotrópicos del glutamato, que es el principal neurotransmisor estimulante, y tiene dos subunidades, la NR1 y NR2. Los anticuerpos anti-NR1 son los responsables de esta enfermedad, y lo que hacen básicamente es hacer que este canal se internalice y queda como escondido, y bueno, esto genera todo un síndrome terrible a nivel neurológico, pero es totalmente reversible cuando estos anticuerpos se lavan, ya sea por plasmaféresis o por algún tratamiento inmunomodulador. Bueno, acá tenemos un paciente que tiene unas sutiles imágenes. Esto es importante de verlo. A veces uno piensa que son artificios, muchas veces en estos casos dudamos si es verdad o no, pero tiene estas imágenes hiperintensas corticales. Esto fue una encefalitis posinfecciosa. Siempre pensamos que estas ADEM posinfecciosas son blancas, pero muchas veces son grises, y esto tiene que ver con los epitopes. Pueden tener mimetización entre un germen y alguna proteína que puede estar en la sustancia gris. Este es otro caso un poquito distinto. Este es un paciente también con convulsiones en forma subaguda, persistentes, pero si ustedes se fijan hay algo interesante. Además del brillo en esta ventana cerrada del FLAIR, a nivel frontoinsular, también hay una hiperintensidad a nivel del caudado. Pero además hay atrofia, hay dilatación de surcos, lo vamos a ver mejor en el T2, y esto sí que llama la atención porque se habla de algo más crónico. Y bueno, como se imaginarán, esto terminó siendo un Rasmussen. Esta secuencia, si bien parece muy fea, fue útil porque es una secuencia que se llama ASL, es una perfusión sin contraste que nos marca las zonas que están hiperperfundidas. Y en esta enfermedad justamente que hay descargas permanentes es muy posible de ver a la corteza que está descargando hiperperfundida. Esta enfermedad se cree que es producida por unos anticuerpos anticanales de glutamato, unos canales metabolotrópicos que se llaman R3, y bueno, ahí todavía hay alguna discusión al respecto, pero de hecho el tratamiento inicial es un tratamiento inmunomodulador, y por supuesto si no funciona se llega a la hemiferectomía funcional. Vamos a ir ahora a la sustancia gris profunda, y vamos a empezar con dos casos que son de la literatura, porque no tenemos, por lo menos en nuestro medio, la posibilidad de hacer este diagnóstico. Este es un paciente joven que debuta con un cuadro de trastornos del sueño, narcolepsia, trastornos también de la temperatura corporal, y tenía esta imagen en el FLAIR a nivel bien hipotalámico, talámico, o sea, diencefálico, y lo interesante es que refuerza con el contraste. La verdad que parecía un tumor, sin embargo, uno siempre cree que estas inmunomediadas no dan refuerzo, pero en este caso es una excepción, una de las pocas excepciones. Esto es un anticuerpo anti-MA2 que está muy relacionado con los pacientes jóvenes, varones con tumores de testículo. Así que es una cosa que siempre hay que tenerla presente. Y este otro caso de la literatura es lo que hoy se llama una encefalitis estriatal, o sea, hay anticuerpos en contra del estriado. Si bien clásicamente se cree que los anticuerpos más comunes son los que descubrió el profesor Dalmau en este paciente, que son los
D2, también hay otros anticuerpos que se llaman CB2, que pueden dar una, digamos, encefalopatía esteatal inmunomediada. La clínica es una clínica de movimientos involuntarios y también de trastorno psiquiátrico, y no siempre es la resonancia positiva, a veces el PET es más sensible que la resonancia, pero bueno, en este caso sí se veía. Vamos a seguir con gris profunda, tenemos muchos ejemplos. Este es un caso que vimos con una encefalopatía, pero que tenía una característica, tenía unos movimientos facio-braquiales, distónicos, y bueno, era un anti-LGI1. Fíjense que esto que parece acá una restricción, en realidad no era restricción, era efecto T2, pero lo interesante es que en el T1 aparece una hiperintensidad, que a veces se ve en el pálido, pero en este caso la vimos en el putamen, y eso es muy sugestivo de anti-LGI1, donde se correlaciona bastante con el lado opuesto de estas crisis facio-braquiales que son muy sugestivas de esta enfermedad. Otro caso, un paciente que tiene hiperintensidades bilaterales y asimétricas, sobre todo al lado izquierdo, que comprometen el estriado. En este caso se buscaron anticuerpos, pero el resultado vino por algo mucho más simple, que era el asto. O sea, este paciente tenía una vieja fiebre reumática que sigue existiendo, tenía estreptococo beta hemolítico que da reacción cruzada con el estriado, da corea, a veces se ve la señal y otras veces no, pero en este caso fue muy interesante el diagnóstico porque se hace con una prueba muy simple. Bueno, otro caso, paciente joven que debuta con hemiparesia derecha, y teníamos esta imagen, que es bastante frecuente, esta imagen como en vías de ferrocarril a nivel de la cápsula interna, que puede comprometer también el estriado. Acá hay otra hiperseñal tenue del otro lado, y bueno, esto es una vasculitis de pequeña arteria. El diagnóstico se hace por la clínica, porque este paciente tenía aftas, tenía úlceras dolorosas de la boca y era una enfermedad de Behçet, que es una enfermedad que puede dar estas lesiones, puede dar trombosis venosa, puede dar gadolinio positivo, es una microvasculitis. Y siguiendo con las vasculopatías y lo inmunomediado, este es un chico que tuvo una hemiparesia del lado izquierdo, aguda en este caso, y tenía esta lesión que parece una lesión isquémica en territorio profundo de cerebral media. Y aquí rescato el valor de la angioreso. En estos casos siempre conviene complementar, aunque a veces parece que no tiene nada que ver, pero bueno, esto fue una vasculopatía. Fíjense, las arterias cerebrales medias estaban totalmente irregulares. Es un caso medio viejo, la imagen no es muy buena, pero hoy en día tenemos estas secuencias, que son las secuencias de sangre negra o secuencias de la pared vascular, que con gadolinio podemos ver la inflamación concéntrica de las arterias. Y este paciente, otra vez la clínica, ¿no? En el interrogatorio surgió que había tenido unos meses antes un zóster, y bueno, recuerden que hasta un año puede durar el tiempo entre el zóster y el desarrollo de la vasculitis. Hoy en día a esto se le llama arteriopatía cerebral focal, como concepto global. Bueno, acá vamos a algo un poco más del momento, porque este es un paciente que vimos en realidad hace un año, un chiquito que había tenido una infección totalmente banal por un rotavirus, que es un virus que afecta a los niños y da diarrea y no mucho más, pero a la semana más o menos empezó con un deterioro profundo del sensorio, y aparecían estas imágenes bitalámicas con contenido espontáneamente hiperintenso, que es metahemoglobina, a nivel del centro de la lesión. En el gadolinio no se veía mucho refuerzo, un poquito en la periferia, pero no mucho, pero en la susceptibilidad aparecían foquitos hemorrágicos, incluso en otros lugares, como el cuerpo calloso, como en la sustancia blanca. La difusión era realmente impactante, mucha restricción en la periferia de las lesiones, en la sustancia blanca. Esta patología suele tomar mucho la sustancia blanca temporal anterior, y ese es un buen dato para diferenciarlo de otras cosas. Y a veces también toma cerebelo y protuberancia, sobre todo el dorso. Bueno, esta es la imagen del ADC, y esta es la imagen de evolución de este chico. Cuando vino el control a los 3 meses, tenía mucho deterioro, lesiones seculares, pero ustedes saben que estas lesiones seculares talámicas dejan mucha secuela clínica, y esto es un ANE, o sea, una encefalopatía necrotizante aguda.
Digo que está de moda porque hace un par de días salió un artículo donde apareció el primer ANE por coronavirus, así que está medio en boga. Acá es interesante que no hay un mecanismo inflamatorio, es un mecanismo necrotizante y se cree que por alguna causa hay una tormenta de citoquinas, que estas citoquinas lesionan estas zonas. En realidad hay algunas que tienen una causa genética, hay un gen que se llama RNA BP, que se da muy frecuentemente en estos pacientes y cuando está presente la mutación pueden recaer y tener otros episodios. Y bueno, este es otro caso que vimos hace un tiempito, no mucho en el Garraham, donde apareció un chico con estas imágenes, con un cuadro clínico también, ¿sí? Trastornos un poco de sensorio, oculomotor, pero nos llamó la atención la perfecta simetría y los núcleos, ¿no? Esto es interesante para ver cómo funciona esto de la inmunidad eh, y el mecanismo de mimicry, donde hay un epitope que evidentemente está en lugares muy específicos porque afecta a núcleos específicos. En este chico no se encontraba nada hasta que los clínicos de nuevo, hablando con los padres, descubrieron que se había muerto un gatito. Y bueno, esto como se imaginarán terminó siendo, vean esto, parece que estuviera restringiendo y sin embargo es un efecto T2, y este paciente tenía una enfermedad por arañazo de gato, por la Bartonella genselae. Así que esto evidentemente desencadenó un ADEM, podemos llamarle gris profundo, en núcleos muy específicos. Seguimos con los núcleos basales. Este es un caso medio raro, pero bueno, lo muestro porque es un mecanismo inmunomediado diferente al habitual. Este chico tenía muchas lesiones cutáneas, pero muy severas, ulcerosas, necrotizantes. Tenía también un poco de disnea porque tenía una enfermedad pulmonar intersticial. Y en la reso que se le pide porque tenía algún trastorno de los movimientos, eh, encontramos una sutil hiperintensidad que no se veía muy bien en el T2 a nivel estriatal, pero en el T1 llamaba la atención espontáneamente hiperintenso, eso podía ser sangre o mineralización, y resulta que, bueno, en el GRE se ve que hay un poquitito de hipointensidad. Estas lesiones son bastante sugestivas de esta enfermedad que se llama SAVI. SAVI es una interferonopatía, ¿no? O sea, siempre lo tenemos al interferón como un buen amigo, pero cuando está exacerbada la función del beta interferón también puede producir daño neurológico. SAVI es Sting Associated Vasculopathy, es una vasculopatía de pequeña arteria asociada a una mutación de la molécula esta llamada Sting, que produce una exacerbación del interferón. Y dos ejemplos de una misma patología. Este es un paciente que consultó por trastornos de conducta, sobre todo obsesivos compulsivos, y corea. Y tenía estas imágenes bilaterales, mal definidas, estriatales, que comprometían también un poco las cápsulas externas. Y otro caso, la misma patología, pero diferente presentación. Acá una presentación bastante aguda, con una lesión estriatal muy difícil de caracterizar, con una especie de edema, con áreas heterogéneas, y con una lesión secular del otro lado, que hacía sospechar que esto iba a terminar siendo una especie de infarto. Pero es interesante porque tenía áreas de hemorragia en su interior, en la restricción era heterogénea, como si fuera algo, no, como que, algo que fuera evolucionando por etapas en forma subaguda, de una imagen de microhemorragias muy particular. Bueno, esto fue un stroke y estos dos casos son de lupus eritematoso. La verdad que el lupus puede dar muchas cosas en el sistema nervioso. Eh, la corea lúpica es muy conocida y se cree que se produce por anticuerpos anti-D2, pero la vasculitis lúpica, contrariamente a lo que a veces uno sospecha, no es muy común, a diferencia de la piel, y sin embargo a veces ocurre. Este fue un caso que después vimos que en la literatura había otros descriptos con una imagen así de vasculitis de pequeña arteria, muy especial. Bueno, seguimos ahora con la blanca, que es otro capítulo grande. Acá vamos a mostrar todos casos de la misma patología en este slide. Este es un paciente que debuta con lesiones de sustancia blanca subcortical. Bueno, se le hizo contraste y muchas de ellas captaban. Una captación bastante
rara porque era bastante nodular, podríamos pensar en algo infeccioso, pero bueno, quería comentarles que esta patología puede dar estas lesiones. Acá tenemos otro sabor, otra forma de presentación de la misma patología, mucho más frecuente, tipo ADEM, más algodonosa, difusa, eh, con tratamiento, fíjense la mejoría que hubo. Bueno, esto es un anti-MOG, es una enfermedad que estamos viendo con mucha frecuencia, se cree que ocupa una buena parte de todas las ADEM que se ven en jóvenes, en niños, y tiene una muy buena respuesta. El anti-MOG, digamos, es un anticuerpo que se produce a nivel sistémico, que normalmente no atraviesa la barrera, a no ser que se lo permita un proceso inflamatorio mediado seguramente por linfocitos. El anticuerpo atraviesa la barrera y lo que hace es ir a pegarse a esta sustancia, que es una glicoproteína asociada a los oligodendrocitos, que no está en ninguna otra célula, por suerte, entonces lo que da es una desmielinización, fija complemento y desmieliniza. Y es bastante reversible porque, bueno, después se puede remielinizar. Vamos a otra patología, también este slide son distintas versiones de la misma patología, una gran lesión de sustancia blanca que se extiende al tronco, con poco efecto de masa. Esto es típico de una enfermedad desmielinizante, a diferencia de un tumor. Un refuerzo heterogéneo que se ha dado en llamar nublado, con imágenes así algodonosas, medio heterogéneo. Otra forma de esta enfermedad es lo que se llama refuerzo en lápiz, pencil-like, en la superficie de los ventrículos. Acá tenemos otra forma, más tipo ADEM, con compromiso subcortical, que la vemos bastante frecuentemente. También en un refuerzo siempre suave, heterogéneo. Y otra forma, el compromiso de la vía óptica posterior, de las radiaciones ópticas. Bueno, como muchos se imaginarán, esto era una antiacuaporinopatía. Las acuaporinas, el cuerpo antiacuaporina que describió la doctora Lennon, no hace tanto, aunque parece que ya hace mucho, este anticuerpo también se produce a nivel periférico, entra por una barrera inflamada, pero a diferencia del antimog, afecta a los canales de agua, que son los canales de acuaporina, que están en los pies de los astrocitos, tanto en la membrana glial limitante como en la barrera hematoencefálica, y produce mucho daño. Esto es un típico ejemplo de astrocitopatía. Acá los oligodendrocitos juegan un rol secundario, se inflaman un poco por el ambiente inflamatorio, pero el target es el astrocito, es mucho más destructiva que la anterior, y aparecen en la patología algunas células que son bastante típicas, como los eosinófilos. Si uno tiene una biopsia con eosinófilos y linfocitos y macrófagos, bueno, pensemos en esta entidad. Seguimos con la blanca, esta es una enfermedad más conocida por todos, una enfermedad que produce lesiones focales en sustancia blanca, pequeñas, bilaterales, asimétricas, que puede dar típicamente los dedos de Dawson. Bueno, atrofia, ustedes se imaginan que es una múltiple. Esto de las hipointensidades, los agujeros negros, son importantes, no solo porque se correlacionan con la clínica, sino también porque estas otras dos que vimos recién, anti-MOG y anti-acuaporina, no dan agujeros negros en general. Entonces es un buen dato. Hay formas raras de múltiple, no siempre es la típica que vimos recién. Esta es una forma unilateral, con lesiones todas del mismo lado, con un refuerzo casi simultáneo de todas estas imágenes, pero el refuerzo por ejemplo acá, que pescamos un refuerzo periférico anular, esto es muy sugestivo de un proceso desmielizante. Y para terminar esta enfermedad, ahora podemos ver las placas con una secuencia que se llama SWI, variante fase, que podemos detectar estos anillitos, que se llaman anillos de hierro, que son muy sugestivos de esta enfermedad de múltiple. No los vemos en anti-MOG y no los vemos en anti-acuaporina. Seguimos con Blanca. Este es un caso que tuvimos hace ya un par de años en el hospital con un niño que debuta con una meningitis, meningoencefalitis, tiene un líquido patológico, bueno, imágenes, compromiso de ínsula, cíngulo posterior, algo de corteza medial, se hace la PCR para herpes y dio positivo. El paciente empieza a mejorar, pero a las 2 o 3 semanas empieza a decaer nuevamente con un cuadro un poco diferente.
un deterioro más difuso, y se hace esta reso y vemos esta enorme leucoencefalopatía. Bueno, ustedes se imaginarán, se le hizo el perfil de anticuerpos y vino positivo para anti-NMDA. ¿Y cómo es esto? Bueno, se piensa que el virus ataca al cerebro, libera estos antígenos, se los muestra al sistema inmune y se produce el ataque posterior. Es interesante, esto alguna vez tuve la oportunidad de hablarlo con la doctora Vincent, que es una experta en Inglaterra en esto, y no se sabe por qué afecta bastante a la blanca. En la blanca hay, digamos, NMDA en los axones, pero hay muchos más en el núcleo, ¿no? En la gris. Sin embargo, se afecta bastante la blanca. Y otra enfermedad que puede afectar la sustancia blanca, este paciente es interesante porque no se sabía cuál era su background clínico y debuta con cefalea y convulsiones. Bueno, tenía esta imagen fea, con efecto de masa, heterogénea. Cuando le hicimos la difusión vemos que hay áreas que restringen, pero todas en medio en la periferia, en el borde de las lesiones, y con el gadolinio había un refuerzo también muy raro para un tumor. Bueno, este paciente, otra vez, la importancia de la correlación con la clínica, se hace el laboratorio y viene un HIV positivo. Esta es una variante que antes no se veía mucho o nada, que es una variante espontánea inflamatoria de leucomultifocal progresiva. Son pacientes que no están muy bajos los CD4, por ahí tienen 300 CD4, y producen este tipo de cuadro inflamatorio que antes lo veíamos en el iris, cuando el paciente recibía tratamiento. Es importante también tener en cuenta esta entidad. Recordemos que hoy en día tenemos algunos tratamientos inmunomoduladores, incluso para inmunosupresores, mejor dicho, para múltiples que pueden favorecer el desarrollo de esta entidad, así que hay que estar muy atentos para detectarlo. Bueno, dos casos que son interesantes porque esto es medio nuevo y cada vez va a haber más. Este es un paciente con artritis reumatoidea, un paciente de mediana edad que estaba con infliximab, que es un bloqueante del TNA-alfa, un factor de necrosis tumoral, y desarrolla un cuadro neurológico y aparecen estas imágenes en sustancia blanca, periventriculares, difusas, algunas, otras un poco mejor definidas. Bueno, esto es una leucoencefalopatía asociada con TNF-alfa. ¿Y por qué se produce? Porque uno lo tiene al factor de necrosis tumoral como un agente proinflamatorio, entonces si lo bloqueamos deberíamos tener menos inflamación. Sin embargo, muchas de estas sustancias tienen doble acción, ¿no? Como pasa mucho en el sistema nervioso, y el TNF-alfa tiene una función también reguladora del sistema inmune, y se cree que al bloquear esa función se produce una activación inmunomediada y una lesión del sistema nervioso. Y otra entidad, este paciente tiene un melanoma y estaba tratado con este tipo de drogas, el pembrolizumab es una, hay otras, el ipilimumab, son nombres todos medio raros, pero lo importante es que son todos sustancias que se llaman inhibidores del checkpoint. Vamos a ver ahora de qué se trata eso, y pueden dar este tipo de alteraciones, ya sea en núcleos basales, ya sea en sustancia blanca, muchas veces en corteza, y, y bueno, cuando se suspende la droga, como ocurrió en este paciente, la resonancia mejora. ¿Y qué son estos checkpoints? Bueno, se usan como antitumorales porque el tumor trata de evitar que las células del sistema inmune lo afecten a través de estas sustancias, PDL y PD1, y este es el ligando de este receptor. Bueno, lo que hacen estas sustancias inhibidoras es evitan esto y por lo tanto la célula inmune se ve libre para atacar al tumor. Pero también, si este tumor, por ejemplo, genera algún mecanismo inmunomodulador paraneoplásico que está solapado, cuando se dan estas drogas se cree que se pueden desenmascarar un fenómeno inmunomediado y esa sería la causa de esta desminimización. Seguimos con blanca, otro patrón, en este caso con un refuerzo muy particular, refuerzo estriado, periventricular, refuerzo puntiforme pontino. Acá uno siempre piensa, bueno, linfoma, sarcoidosis y también clippers, ¿no? Esa entidad que responde a corticoides, que son linfocitos T. Pero hace un par de años ya, la misma doctora Lennon que descubrió los anticuerpos antiecuaporina, describió estos anticuerpos
GFAP, que es la proteína ácida gliofibrilar, que la conocemos de toda la vida porque se usa en patología para identificar los astrocitos. Y bueno, hay anticuerpos contra esta proteína. Esto es otra astrocitopatía, así como la antiacuaporina. A veces es paraneoplásica. Acá tenemos un caso de la literatura, pero me pareció lindo traerlo porque está bastante descrito. Nosotros no tuvimos la oportunidad de ver ninguno, pero es pacientes que tienen cuadros de ADEM-like, con lesiones de sustancia blanca subcortical, que tienen un aspecto medio inflamatorio desmielinizante y que con la inmunosupresión o con el tratamiento inmunomodulador mejoran mucho, y es un anticuerpo anti-GABA. Hay dos anti-GABA, el anti-GABA A, que da más un patrón así mielinizante, y un anti-GABA B, que da mucha epilepsia. Ambos son muy importantes y bueno, ojalá que podamos estudiarlos en el futuro. Bueno, en Blanca también puede pasar esto. Este es un paciente de mediana edad que consulta por cefalea y tiene una convulsión. Y encontramos estas imágenes que parecen desmielinizantes, inflamatorias, bilaterales, asimétricas. Pero acá la clave, el gadolinio no daba mucho, un poquito de refuerzo leptomeningio ahí, pero la clave era la susceptibilidad, porque encontramos un montón de microhemorragias, y esto, como se imaginan, era una variante inflamatoria de angiopatía amiloide. Es importante porque se da en gente más joven, no son los típicos viejitos que tenían el hematoma, y esto mejora bastante con corticoides. Es un mecanismo también inmunomediado desencadenado por el depósito de amiloide. Otro caso un poco más raro, pero interesante, un paciente joven que empieza con un cuadro también de lenta evolución, un cuadro psiquiátrico, deterioro cognitivo. Cuando yo lo llevo a ver, este paciente estaba muy deteriorado. Y encontramos estas imágenes, en el tracto córtico-espinal bilateralmente. Cuando vamos para arriba vemos que ya también hay en sustancia blanca, son asimétricas, y empiezan a tener imágenes que realmente parecen desmielinizantes, pero hay algo que llamaba la atención. Esto es todo el FLAIR. Cuando vimos la DIFU restringía, y lo interesante es que a los 2, 3 meses le repetimos el estudio y seguía restringiendo en el mismo lugar. Y bueno, esto es un dato clave para esta entidad, que es una microgliopatía. Acá empiezan a aparecer las microgliopatías. Estas células pueden también tener su rol tóxico, es producida por un factor estimulante de colonias, y produce esta enfermedad que se llama leucoencefalopatía difusa hereditaria por esferoides neuroaxonales. El diagnóstico lo hace la patóloga viendo los esferoides. Suele ser o es hereditaria, pero a veces hay penetrancia incompleta, y obviamente por ahora no hay ningún tratamiento. Bueno, vamos ya para el lado del tronco y cerebelo. Aquí tenemos una típica imagen de un paciente que tenía vómitos a repetición, incoercibles, con hiperintensidad en área postrema, típica de antiacuaporina. Acá tenemos un caso interesante, paciente con encefalopatía, pero también tenía debilidad de 4 miembros, y apareció esta imagen. No captaba, hiperintensa, mal definida. Bueno, acá la clave vino con el gadolinio, se asociaba a refuerzo de los terceros pares y refuerzo de las raíces, y esto fue un Bickerstaff. Ya en los últimos tiempos tuvimos la oportunidad de ver 2 casos de esta entidad que pensábamos en un momento que no existía prácticamente. Sin embargo, realmente esas hiperintensidades del tronco existen. Evidentemente hay algún epitope a ese nivel que produce esta alteración, y estos anticuerpos sí se pueden hacer en nuestro medio. Bueno, paciente con una lesión vulvar, de estas hemos visto bastante en anti-MOG, lesiones vulvares de aspecto así, desmielinizante. Y esta otra que es más conocida, ¿no? Lesiones focales, sustancia blanca en la periferia del tronco, pedúnculo cerebeloso medio. Bueno, esta es una múltiple, y vamos a seguir. Tenemos más tronco y cerebelo. Paciente con lesiones focales en cerebelo de un solo lado, hay alguna del otro lado. Este es un anti-MOG, hay una variante de anti-MOG que da cerebelitis y hay que tenerla en cuenta. Acá tenemos otro paciente con lesiones, otra vez con el FLAIR bien cerrado, que no solamente afectan la corteza, sino también el cerebelo, y sirve para recordar que anti-NMDA puede también dar cerebelopatía.
Este es otro caso que vimos hace poquito, donde uno de los diagnósticos posibles acá era que tuviera un gangliositoma, un Lermite-Duclos, por la característica esta. Sin embargo, ya vimos varios hemicerebelitis, esta es la evolución, ¿no? Una atrofia, no se encontró la causa, el chico había tenido un cuadro viral, pero no se pudo detectar cuál era el virus, y se produce esto, hemos visto varios que por algún motivo afecta a un solo hemisferio. Y finalmente este caso, que lo tuvimos también el año pasado, con lesiones bilaterales, y acá fue fundamental el rol de los clínicos que descubrieron que este paciente, esta es la evolución con tratamiento, tenía una crioglobulinemia. Esto hay que pensarlo, en pacientes que tienen hepatitis C crónica y que, bueno, generan un complejo antígeno-anticuerpo que ataca a los vasos y produce una vasculitis. Vamos a ver dos palabras de cuerpo calloso. Cuerpo calloso tiene lesiones típicas de múltiple, con esta unión calloso-septal que produce estas imágenes tan características que prácticamente no las da ninguna otra patología. Y después tenemos otras imágenes. Esta imagen así retroesplenial de un solo lado, a predominio de un lado, la hemos visto en varios casos de anti-MOC. No está descrita en la literatura, nosotros no la describimos, pero bueno, es un detalle que lo hemos visto. Otra forma muy típica de otra enfermedad, que es el SUSAC, es este cuerpo calloso perforado en el medio del cuerpo calloso. Y finalmente, una imagen de cuerpo calloso que se llama marmolado, que es muy sugestiva de antiacuaporina. En nervio óptico, fácil, acá tenemos un posible compromiso posterior del nervio óptico con refuerzo, es muy típico de antiacuaporina, un compromiso más difuso, pero muy inflamatorio, con mucha reacción incluso en la grasa perióptica, como vemos acá, típico de anti-MOC, y quería recordarles que hemos visto muchos casos ya de anti-MOC con atrofia de nervios ópticos. El paciente, incluso con poca clínica previa, que por ahí viene con una DEM, pero vemos que tiene atrofia de nervios ópticos como una, sobre todo en los chicos, que es más difícil evaluar la pérdida visual leve. Y bueno, y el tercer caso, ya lo conocemos, una lesión focal en el medio del nervio óptico típico de esclerosis múltiple. Bueno, vamos a hablar la última diapo de algunos confundidores. Obviamente ustedes saben muy bien que la cantidad de confundidores acá es enorme, pero les voy a mostrar algunos que a mí me sorprendieron. Este era un chico que tenía una encefalopatía postviral. Pero la imagen era rara porque veíamos esta como compromiso de la unión córtico-medular, con cierto respeto pericentral. Este compromiso era muy poco evidente en el T2. Sin embargo, en la difusión, wow, encontramos un patrón de restricción subcortical con respeto pericentral que se ha dado en llamar el árbol brillante, ¿no? Este signo. Esta es la difusión, el ADC. Y bueno, este se llama ALERT. Le han puesto muchos nombres. Al principio se le decía que era tenía una crisis convulsivas bifásicas, entonces tenía otro nombre más complejo, pero este nombre me parece que es el más adecuado. Es una leucoencefalopatía aguda con restricción de la difusión. En realidad lo que hace es describir lo que se ve, porque la verdad es que no se sabe por qué ocurre esto. Son pacientes que algunos dicen que hay un mecanismo inmunomediado, otros dicen no, es un mecanismo metabólico, otros dicen es un mecanismo excitotóxico. La cuestión es que se da y la imagen es muy impactante. El pronóstico es variable. Nosotros tuvimos 2 o 3 casos donde evolucionó la atrofia, pero el chico más o menos, o sea, por lo menos sobrevivió, así que esto todavía no tiene una causa conocida. Este es otro caso que tuvimos en el hospital donde el paciente se muestra una lesión bilateral simétrica de la sustancia blanca, pero con una característica. En el FLAIR estaba cavitada, se empieza a cavitar, o sea, una leucoencefalopatía cavitante, raro, simétrica. Bueno, esto con gadolinio incluso había un poquito de refuerzo en la periferia, y esto terminó siendo una leucoencefalopatía mitocondrial. Sobre todo, esto se llegó al diagnóstico de una afección del complejo 1, que típicamente da esta imagen y que antes uno pensaba que las mitocondriales siempre afectaban la gris. Bueno, hay variantes leucoencefalopatías que son muy graves.
Y para mostrar algunos casos de errores que hemos cometido, este es un paciente que en el 2014 vino con un cuadro bastante agudo de ADEM-like, y bueno, se hizo el diagnóstico y bueno, se logró hacer el diagnóstico incluso de cuál era la causa, tenía anti-MOG, y empezó el tratamiento con inmunosupresores, y empezamos a controlarlo, como hacemos siempre, cada tanto le piden el control, y empezamos a ver que, bueno, había un poco de atrofia, dilatación ventricular. Esto a veces ocurre en estos pacientes que reciben corticoides, pero pasaba el tiempo y no nos gustaba. Los ventrículos se iban poniendo más dilatados y el gadolinio. Aparece refuerzo a nivel insular. Esto sí que ya no cierra mucho para anti-MOG, y bueno, terminó teniendo, además del anti-MOG, una complicación que fue una criptococosis. El paciente se infectó por estar inmunosuprimido. Así que ojo con persistir en el mismo diagnóstico, las cosas pueden ir cambiando. Y el último, bueno, este sí que fue un grave error. Este paciente lo piden por una neuropatía unilateral. Nosotros vemos un nervio óptico engrosado y un quiasma, hemiquiasma, también engrosado, hiperintenso, y bueno, interpretamos que podía ser una neuropatía inflamatoria desmeninizante. Cuestión que el paciente tenía algunas otras imágenes que después se van a ver mejor en cerebro. Bueno, iba para un cuadro, digamos, de esta variante entre múltiple, por ahí antiacuaporina. Así estuvo interpretado durante un tiempo, pero en las evoluciones empezamos a ver que empezó a dilatar demasiado los espacios subaracnoideos, los ventrículos, y empezaron a aparecer más lesiones de blanca, y los nervios ópticos, ahora estaban los dos engrosados. Y bueno, apareció un crecimiento del quiasma, ya no gustaba nada, terminó teniendo una gliomatosis cerebri, lo que se llama llamar, antes llamado gliomatosis cerebri suprainfratentorial. El paciente tuvo una muy mala evolución. Así que lo digo para que todos recuerden estas cosas que a veces pasan. Para terminar, entonces, yo diría que queda muy claro que es difícil y que tenemos que trabajar en grupo. O sea, la mayor parte de los diagnósticos los hacemos con la ayuda de los neurólogos, y los neurólogos con la ayuda nuestra, y también a veces colaboran los inmunólogos y también a veces colaboran los clínicos. Así que bueno, eso es un poco el fin de la charla, y les agradezco la atención, y si alguno tiene alguna pregunta la puede hacer sin problemas. No, te felicito, Carlos. Muy clarito la charla, muy interesante. Bueno, muchas gracias. Y la verdad es que sí, es un trabajo en equipo. Ahora lo que veo es que hay muchas imágenes realmente muy confundidoras. El especialista en imágenes es fundamental porque te puede dar el detalle diferenciador muchas veces, porque si no caes en pedir 200 millones de anticuerpos distintos, y hay veces hay que pedirlos, por supuesto, y en paneos y en estudios complementarios, por ahí a veces excesivos, si no tenés estas puntitas que por ahí en una imagen te orientan, ¿no? Tal cual. Sí, yo creo que muchas veces nosotros, la función a veces no es hacer el diagnóstico, porque es muy difícil, pero sí por ahí estrechar No, la lista, y eso ahorra mucho dinero y tiempo. sí, seguro. Sobre todo porque no sé si ahora Muchas estamos gracias, Carlos. pudiendo hacer tantos anticuerpos, dosarlos acá en Argentina todos, ¿no? Estos, la mayoría de los que vos, por ahí antimoxi, pero no sé si todos los anticuerpos que vos mencionaste se pueden dosar acá o hay que mandarlos afuera. Mira, yo el laboratorio de Fleni está haciendo un buen panel de anticuerpos ahí. No sé si todos, pero casi todos. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias, Carlos. Excelente tu presentación. Y bueno, nos dejas uno no imágenes que
podríamos considerar, digamos, más tradicionales, y lo que dijo la colega es una realidad. No todos estamos en la posibilidad de hacer un panel de anticuerpos que nos permita el diagnóstico. Por ahí tenemos la orientación clínica, pero a veces nos falta eso. Así que, bueno, es importante también el dato de que el FLENI lo pueda hacer. Muchas gracias, excelente tu presentación. Sí, también hace poco el doctor Dalmao, que bueno, todos lo conocen, es un experto que es español, después estuvo en la Clínica Mayo y ahora está otra vez en Barcelona, y estudia mucho esto, y él sacó unos criterios de diagnóstico, o sea, es posible diagnosticar con criterios imagenológicos y clínicos una inmunomediada sin anticuerpos. Esto es discutible, es totalmente arbitrario, pero bueno, hoy en día hay criterios como para sostener, básicamente se basan en descartar otras cosas, obviamente, pero estaría aceptado, digamos. Sí. Bueno, en nombre del Laboratorio Roche también aceptar y agradecerle al doctor Carlos Ruggilo por su presentación, por facilitar este espacio, así que todas las preguntas bienvenidas, creo que se ha generado una buena charla y presentación. Gracias por participar también. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, entonces les agradezco a todos y bueno, nos veremos próximamente, espero que en mejores condiciones de salud ambiental. Muchas gracias a todos.